Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luciano Marenco y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las 13 corrientes literarias vistas durante todo el ciclo escolar. Así que comencemos. Literatura náhuatl. El náhuatl significa lenguaje claro y agradable. Esta es una lengua hablada en México y otras partes de Centroamérica. Esta lengua nació en el siglo VII o incluso puede que antes y fue adoptada por el Imperio Azteca. Algunas características sociales de la literatura náhuatl eran cosas como por ejemplo que los temas que se trataban en la poesía náhuatl eran variados, como por ejemplo se hablaba de temas religiosos, temas filosóficos o también temas variados y personales, donde se hablaba del valor supremo del arte, el dulce amor de la mujer o de la amistad. También estaban los huehuetlatoyi, que eran discursos que tenían como finalidad transmitir la sabiduría de los ancianos a los jóvenes para educarlos y aconsejarlos. De las 7 bellas artes que existen en el mundo, las que más se destacaron en esta literatura, la literatura náhuatl, fueron la escultura y la literatura. La escultura náhuatl se caracterizó por cosas como que las esculturas no solo representaban a las deidades, sino que también conceptos como la dualidad de la vida y la muerte. Muchas esculturas también eran grandes y también tenían mucho simbolismo. También eran parte del culto de las deidades y eran adoradas en los templos. Y en muchas ocasiones los materiales que se utilizaban para construirlas eran piedra o terracota. Y ahora, la literatura en esta corriente se caracterizó por tener una abundancia de recursos literarios como la eufonía, partículas reverenciales, metáforas, disfrazismos, paralelismos, formas negativas y estribillo. Bien, ahora hablemos de características políticas. El Tlatoani era el gobernante supremo. Este era considerado un representante de los dioses en la tierra y tenía funciones tanto administrativas como religiosas. Esta sociedad se jerarquizaba en 1. Los capoli, 2. Los nobles, 3. Sacerdotes, 4. Marginados y estos últimos eran los menos importantes. Características religiosas. La religión que practicaron los náhuatl era una religión politeísta. La mayoría de sus dioses estaban relacionados con la naturaleza y también para esta cultura sus dioses tenían grandes poderes. Algunos ejemplos de sus dioses eran por ejemplo Tlaloc, dios de la lluvia, o Centeotl, dios del maíz, etc. El máximo representante de la literatura náhuatl es Nezahualcóyotl. Por sus bellos escritos se le conoce como el rey poeta. Algunas de las obras literarias más importantes de Nezahualcóyotl son No acabaré mis flores, Amo el canto del cenzontle, etc. Literatura medieval. La literatura medieval son todo el conjunto de las producciones literarias escritas en Europa durante la Edad Media, un periodo histórico que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Algunas características sociales de esta corriente eran cosas como por ejemplo que la religión cristiana era la base de la sociedad y esto se manifestaba mucho en esta corriente, ya que por ejemplo de algunos temas clave de que se hablaban en esta corriente eran de cosas como la vida de los santos, poemas de exaltación a la Virgen, etc. Y otra característica era el anonimato, ya que bastantes obras de esta corriente son anónimas. De las 7 bellas artes que existen en el mundo, las que más se destacaron aquí fueron la escultura y la literatura. La escultura medieval se centró en temas bíblicos como el nacimiento, crucifixión y resurrección de Jesús, ángeles y muchas otras cosas. Muchas esculturas formaban partes de la arquitectura de iglesias y catedrales, y los materiales que se usaban principalmente eran la madera y la piedra, aunque también se utilizaba a veces el marfil y el metal. Y en la literatura destacó lo religioso, el uso de alegorías, fábulas para enseñar valores morales, el anonimato de muchos autores y novelas de caballería. Ahora, veamos características políticas. La sociedad de aquella época estaba jerarquizada en 4 rangos. 1. El primero era el rey. El segundo era duques, condes, altos y prelados. El tercero era caballeros, señores, obispos y abades. Y el cuarto, por último, eran soldados, campesinos y siervos. Ahora, veamos características religiosas. En esta nos encontramos con que la religión principal fue la cristiana y la Iglesia Católica era la institución más poderosa. Su influencia se extendía a la política, la cultural e incluso la vida cotidiana de las personas. Aunque no haya un representante principal de la literatura medieval, sí podemos encontrar autores importantes. Por ejemplo,
Gonzalo de Berceo en España. Su obra más famosa es Los Milagros de Nuestra Señora. O también está Giovanni Boccaccio en Italia, con su obra más famosa, el Decamerón. Y aunque la obra es anónima, el Cantar del Mio Cid es una obra extremadamente importante para la literatura medieval. Renacentismo. El Renacimiento fue un amplio movimiento cultural que se dio del siglo XV al XVIII y este implicó la transformación profunda del pensamiento, las artes y las ciencias. Nació en Italia, específicamente en Florencia, y poco a poco se fue expandiendo al resto de Europa. En las características sociales nos encontramos con cosas como, por ejemplo, disminuyó bastante el poder de la Iglesia Católica. También aumentó la alfabetización y el interés por la educación, sobre todo en clases medias y altas. Se abrieron universidades y escuelas laicas, hubo un gran cambio de mentalidad. Se empezaron a cuestionar con cosas como, por ejemplo, la iglesia, y también pusieron al hombre en el centro de la vida. Y ahora, de todas las 7 bellas artes que existen en el mundo, en esta corriente se destacaron principalmente dos, la escultura y la pintura. En la pintura, la anatomía física era un punto muy importante, dando al cuerpo humano un carácter naturalista. Además, reapareció el cuerpo desnudo. Para crear cuerpos perfectos se estudiaba anatomía y se le daba mucha importancia a la proporción y a las relaciones anatómicas. Se representaba la belleza física en su máximo esplendor. La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista. Y se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo, con una técnica muy perfeccionada. El cuerpo humano representó la belleza absoluta. El material más utilizado para crear las esculturas renacentistas fue el mármol, aunque también en algunas se utilizó el bronce. Vamos con características políticas. A pesar de que las clases sociales eran las mismas que durante la Edad Media, en el Renacimiento la Iglesia Católica ya no tenía el mismo poder que tuvo durante la Edad Media. Y ahora, vamos con las religiosas. Hubo una forma diferente de ver y entender la religión, con un enfoque más humanista y racional. Se produjo un cambio en la forma de cómo se entendía a Dios y a la religión, con una mayor valoración del ser humano y su capacidad para razonar y crear. El principal representante del renacentismo es Leonardo da Vinci, con la Mona Lisa, su obra más famosa, que está en el mismísimo Museo del Louvre. Y también tenemos algunas otras obras famosas de él, como La Última Cena. Barroco. El barroco abarcó los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó por profundas tensiones políticas, económicas y religiosas, así como por crisis sociales y conflictos militares. Vamos con las características sociales. La sociedad barroca también experimentó divisiones sociales y desigualdades, con una clase mercantil emergente y una creciente influencia de la Iglesia Católica y la monarquía. De las 7 bellas artes que existen en el mundo, en esta corriente se destacó la literatura, la música y la arquitectura. La literatura y la música buscaron generar emociones intensas y un sentido de asombro en el espectador, a menudo a través de la exageración. Y la arquitectura barroca tenía una excesiva ornamenta por todas partes. De hecho, a esta arquitectura se le atribuyó como churriguresca. En las características políticas del barroco encontramos que la principal forma de gobierno era una monarquía absoluta. La Europa barroca fue escenario de intensas disputas religiosas entre países católicos y protestantes. Veamos las características religiosas. El barroco se caracterizó por la grandiosidad, la emotividad y el uso de elementos teatrales para exaltar la fe católica, especialmente en el contexto de la Contrarreforma. Y también la Iglesia Católica utilizó el arte barroco como herramienta de propaganda para reafirmar su poder y atraer a los fieles. Y ahora, los máximos representantes del barroco varían según qué tipo de arte veamos. Por ejemplo, en pintura destaca Caravaggio con su obra más famosa La Vocación de San Mateo. En la literatura destacó Francisco de Quevedo con su obra más famosa La Vida del Buscón. Los representantes dependen de qué arte estemos hablando. Neoclásico. El neoclásico fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa
a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se caracterizó por un retorno a los ideales estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica grecorromana, buscando la razón, el orden, la armonía y la simplicidad. En las características sociales encontramos cosas como, por ejemplo, que el neoclásico surgió a partir de la disfunción de ideas de la Ilustración en Europa, y también la creciente importancia de la burguesía. De las 7 bellas artes que hay en el mundo, en el neoclásico se destacó principalmente la pintura, escultura y arquitectura. En la arquitectura se caracterizó por el uso de columnas, frontones, cúpulas y líneas rectas, buscando la monumentalidad y la grandiosidad. Un ejemplo de arquitectura neoclásica es el Arco del Triunfo en París. La escultura neoclásica se enfocó en la representación de la figura humana con un idealismo y belleza clásico. Los artistas neoclásicos buscaron la perfección en la forma y la representación de emociones contenidas. La pintura se caracterizó por la sobriedad, la claridad, la línea precisa y el uso de colores fríos. Las cosas que normalmente se pintaban en el neoclásico eran cosas como temas históricos y mitológicos, así como retratos y escenas de la vida cotidiana. Ahora, en características políticas encontramos que el arte neoclásico se utilizó como herramienta de propaganda política, promoviendo ideas como el patriotismo, la virtud cívica y la ética. El neoclásico fue la corriente artística de la Ilustración y del llamado Siglo de las Luces, pues contribuyó a difundir los ideales ilustrados de la razón, el progreso, la libertad individual y la búsqueda de conocimiento. Y en características religiosas, muy parecido a lo que pasó en el renacentismo, en el neoclásico la religión pierde la centralidad, que tenía en periodos anteriores, cediendo ese espacio importante a la razón y la ciencia. Y es que si bien no desapareció por completo, pasó a un segundo plano, con un enfoque renovado en modelos grecorromanos y un arte que busca la perfección formal y la armonía, a menudo sin referencias religiosas explícitas. El máximo representante del neoclásico es un pintor francés llamado Jacques-Louis David, con su obra más famosa, La muerte de Marat, aunque también tiene otras obras muy importantes como El juramento de los Horacios. Romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción contra la Ilustración y el neoclasismo. Este le dio prioridad a los sentimientos frente a la razón. El romanticismo es considerado como el primer movimiento cultural que cubrió el mapa completo de Europa. Vamos con las características sociales. Se caracterizó por una serie de cambios sociales significativos. Destacó la importancia del individuo y sus sentimientos en contraste con la razón predominante de la Ilustración. También se valoró la naturaleza, la historia, lo nacional y la libertad. Hubo un rechazo a la industrialización y al positivismo. De las 7 bellas artes que existen en el mundo, en el romanticismo se destacó la literatura, la música y la pintura. En la literatura, el romanticismo hizo obras que exploraban la pasión, la fantasía, lo sobrenatural y la melancolía. En la música se enfatizó la expresión de sentimientos y la creación de atmósferas emotivas. En pintura se buscó la representación de la naturaleza salvaje y sublime, así como la expresión de emociones fuertes. El romanticismo fue un movimiento artístico que rompió con las normas clásicas, valorando la subjetividad, la conexión y la emoción con la naturaleza en diversas formas de expresión. Veamos características políticas. Este movimiento cultural tuvo grandes implicaciones políticas, manifestándose de diversas formas, como por ejemplo, por un lado se asoció con el liberalismo, defendiendo la libertad individual y los derechos ciudadanos frente a sistemas autoritarios. Y por otro lado, algunos románticos se asociaron más con el nacionalismo, exaltando la identidad cultural y la historia de sus naciones. Veamos características religiosas. Los románticos demandaron algo más que Dios, que un Dios Padre que nos guía, ama y guía. Quiere que contribuya a su forma de entender la vida como algo bello, sublime, intenso y llena de un sentimiento estético, que trascienda a lo cotidiano y repetitivo. Dios es lo sublime, no hay nada más importante que Él y por ello se cuida mucho su estética. Ahora, el máximo representante del romanticismo es Lord Byron, con su obra más famosa Don Juan.
aunque también destacan algunas otras personas en el romanticismo como Edgar Allan Poe con su obra más famosa El Cuervo,